Fue muy interesante recibir la visita del abogado David Koch, pues me trae una noticia muy interesante y es que va a establecer su práctica legal acá en La Haya. Creo que es muy importante contar con abogados de habla hispana que puedan proveer servicios para todas las personas, pero especialmente, y lo digo por el interés particular, para colombianos o colombianas que eventualmente requieran este apoyo. ¿Cómo es la relación comercial en este momento entre Holanda y Colombia? Las relaciones comerciales entre Colombia y Países Bajos son prioritarias y lo demuestran las cifras más recientes. En abril, por ejemplo, contamos que 1.6% de las exportaciones colombianas llegaron a Países Bajos. Eso significa que somos el segundo país europeo de destino de las exportaciones colombianas, por encima de las exportaciones que llegan a otros países también relevantes, como por ejemplo España o Bélgica. ¿Cuál es el material que sale de Colombia a Holanda? Es bastante variado, pero prioritariamente encontramos frutas, encontramos carbón y encontramos textiles. ¿Y de Holanda a Colombia sale también? De Holanda a Colombia también hay mucho flujo comercial, por ejemplo, asuntos relacionados con maquinaria, productos derivados de minerales, eso principalmente. Señora, ¿usted sabe cuántos colombianos hay en Holanda? Registrados en nuestro consulado que está en Ámsterdam tenemos 28.000 colombianos, pero tenemos la certeza de que son más colombianos los que se encuentran acá y que no han procedido a realizar su registro consular. ¿Tienen dolor de cabeza con colombianos acá en Holanda? No, realmente no. Creo que la comunidad colombiana que está establecida acá en Países Bajos se caracteriza por ser una comunidad o una migración bastante orientada hacia el desarrollo de actividades profesionales. No hemos tenido mayores inconvenientes. ¿Hay interés de comercio holandés que llega a su embajada para que les den información, para empezar un negocio en Colombia o hacer negocio con Colombia? Realmente cuando los actores económicos acuden a la embajada lo hacen principalmente para indagar sobre asuntos institucionales, asuntos de política exterior del país. Esa es la función que cumplimos nosotros como embajadas. No manejamos cifras ni datos ni contactos específicos para poder proveer, pero sí este tipo de relacionamiento para indagar sobre estado actual de relaciones económicas. Y con este comienzo con David Koch es una primicia, una primicia hoy para empezar un tipo de relación legal acá entre Holanda y Colombia. Definitivamente la provisión de servicios legales es crucial y si Países Bajos y acá en Holanda en particular en La Haya se cuenta con abogados que conocen la realidad colombiana y adicionalmente son hispanohablantes, seguramente es un escenario bastante atractivo para facilitar el desarrollo de los intereses de colombianos que se encuentran residiendo acá a todo nivel, no solamente en el ámbito comercial, seguramente hay muchos asuntos, por ejemplo, en el ámbito laboral o en el ámbito familiar que van a encontrar una respuesta y una asesoría con abogados de habla hispana y con conocimiento del derecho en los dos países.